Gracias. No, es que nosotros queríamos darle seguimiento al tema de una dotación de computadoras que había hecho la SUTEL para el Ministerio de Educación, ¿verdad? Esto en el marco del programa de conectado, del programa 3, ¿verdad? Quería ver cómo estaba eso. También estaba enmarcado dentro de la red educativa del Bicentenario, que se sabe que el programa ya no va. Entonces queríamos ver cómo está eso, si el MEP, si ya se les hizo la entrega a las computadoras del MEP, si el MEP tiene alguna cosa que tiene que resolver con la SUTEL en el tema. Claro. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias. Vamos a ver, aquí es importante tal vez recordar que el tema de la brecha educativa o la brecha digital en materia de educación a través de Fonatel se atiende de una forma integral con varios programas, ¿verdad? Entonces tenemos el programa 1, que es el programa de comunidades conectadas. Ese es el programa que lleva infraestructura a lugares en donde la infraestructura no se iba a desarrollar si no había, digamos, un mecanismo como el que utiliza Fonatel. Entonces, a través de esa infraestructura ya se han conectado casi 2.000 centros educativos. Después está el programa Hogares Conectados, que también llega a estudiantes, ¿verdad? Una cantidad importante de estudiantes que podemos después revisar, pero ahí ya hay una intervención, digamos, para reducir la brecha en materia de educación. Después tenemos los centros públicos, el programa 3, que es el equipamiento de centros públicos, donde están incluidos los del MEP, no solamente el MEP, ¿verdad? Tenemos ahí también los CESIS y algunas otras entidades, ¿verdad? Donde se han entregado 123.643 equipos y 6.332 centros educativos han sido cubiertos. Entonces, perdón, ¿estos 123.000 son centros educativos? 6.300, perdón, pero no, ahí están los del MEP, más otros centros como los Ensinay, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después tenemos la red educativa en sí, ¿verdad? Déjenme un momentito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la red educativa, verdad? Con la meta del equipamiento. Veamos primero eso que usted mencionaba, que me imagino que el interés es en los 86.000 y resto de equipos, ¿verdad? Sí, que se habían previsto entregar. La SUTEL hace, digamos, su parte en lo que es la gestión. Recordemos que esta es una meta compartida, una meta en donde la SUTEL, como ejecutor del fondo de Fonatel, su tarea es licitar, adquirir y distribuir esos equipos a donde el MEP indique. ¿Y de qué equipos se trata? Se trata de equipos, básicamente, tabletas y laptops, 78.000 y resto de laptops y 8.000 y resto casi 7.000 tabletas. ¿Con qué? Con un software, con una licencia, con una garantía y demás que ha sido definida por el MEP de acuerdo a lo que es el plan de acción, porque nosotros no ejecutamos, no somos especialistas en educación. Ellos son lo que dicen y los que conocen cuál es la población que debe ser cubierta, cuáles son las necesidades de esa población en términos de ese equipamiento y las características que tiene que tener. Entonces, usted adquiere esas computadoras y se empiezan a distribuir en el 2022 a los centros educativos. En el 2022, el MEP solicita no continuar ejecutando la distribución y empezar, digamos, con una tarea porque ellos querían, digamos, aunque tenían un programa que si no mal me acuerdo, era un sistema en el 2020 para saber exactamente cuáles eran los estudiantes que no tenían ni internet ni equipos en sus hogares. Entonces ellos, sin embargo, piden que no se entreguen esos equipos en el 2022.
¿Cuál Todo fue la esto justificación, doña Cintia, de eso? porque ellos querían hacer una verificación de toda esa información que ya tenían previo la información que había sido levantada en cada centro educativo, ¿verdad? La lista inicial había sido una lista que partió de un levantamiento de información y de necesidades en cada centro educativo, llenó un formulario y a partir de allí se establecieron los 86,000 equipos. Sin embargo, a partir de esa revisión, el MEP define no solamente no entregarlo, no entregar más, y ahí Fonatel tuvo que apechugar, por decirlo así, con mantener en bodegas una serie de equipos, una cantidad importante de equipos, eso tiene un costo, ¿verdad? Mientras no se saque de un almacén fiscal, hay un costo que enfrentar y bueno, ese costo se tuvo que pagar con fondos de Fonatel y es un tema, digamos, que nosotros hemos también manejado con la Contraloría, con algunas otras entidades, porque es un gasto, digamos, no eficiente, ¿verdad? Y a partir de ese 2022 también, el MEP define, ahora sí, terminen de entregar los equipos que no se habían entregado desde el 2022, cuando ya se tuvieron, pero solo entréguelo a los centros educativos. No va a ser todavía para los niños, ¿verdad? ¿Para qué? Porque la idea de ese equipo, esos 86,000 equipos habían sido identificados. ¿Para qué? Para que los niños pudieran llevarse a sus hogares el equipo y el MEP ya tenía, me parece, un sistema de préstamos para registrarlo y demás que permitía, digamos, hacer esa distribución y esa responsabilidad del hogar, digamos, al cual iba a ser destinado ese equipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El equipo se queda en los centros educativos, alguno de esos equipos se destina para ser utilizado en el centro educativo, pero no se logra lo que se pretendía lograr. ¿Qué era? Que los chiquitos se pudieran llevar a sus hogares el equipo para utilizarlo en educación y que no solamente aprovechara la conectividad que por otro lado ya tenía el centro educativo y el equipo que ya tenía el centro educativo para ejecutar programas, digamos, donde interviniera el uso de la tecnología. Eso también, digamos, limita entonces a que llegue al hogar un equipo a través de un niño estudiante en una determinada escuela, pero que también puede servir para el hermanito, que también puede ayudar e impulsar la alfabetización digital de los padres, ¿verdad? Y entonces no se da el aprovechamiento máximo, ¿verdad? Sabemos que un niño con una computadora, ¿verdad? Empieza, porque todos estos equipos además tienen digamos, un control de acceso, entonces va a ser un equipo que no va a ser mal utilizado en cuanto a acceso a ciertas informaciones, tal vez indebidas para los niños. Perdón, entonces se pierde esa oportunidad de maximizar ese uso de ese equipamiento. Esos 86,000 equipos, según algunos datos interesantes que Fonatel ha logrado levantar, por ejemplo, tiene una licencia que permite identificar cuando ese equipo se enciende o se apaga, ¿verdad? Y se ha conectado a Internet. Sabemos que el equipo no es solamente para usar pegado a Internet, ¿verdad? Pero es una de las funciones principales. Y de ese equipo, al 2020-24, se ha determinado que solamente 42,000 equipos, que en su mayoría están en los centros educativos, 42,000 de los 86, han registrado un encendido y una conexión a Internet hasta ahora. Entonces, eso quiere decir que prácticamente el 50% de esos equipos no han sido usados ni una sola vez. ¿Y qué es lo que pasa, digamos, además de que no han sido usados, independientemente de si es un educador, si es la parte administrativa de las escuelas en donde quedaron esos equipos, que lo están usando?
El problema es que en ese 50% adicional que está sin utilizarse, se está perdiendo la garantía, porque es una garantía de 3 años que ya está por vencer. Y además no estamos logrando lo que se pretende, lo que es importante, que es que los niños utilicen y que en los hogares se utilice ese equipo y esa conexión. Y aquí entonces me devuelvo a algo que es muy importante, ¿verdad? La SUTEL, junto con el MISIT, el FONATEL y el MISIT, han hecho inspecciones en varios centros educativos que recibieron estos equipos. Y la verdad es que a uno le duele cuando ve las fotos de equipos en cajas aún. Todavía en caja, ni siquiera los han sacado. No, todavía en cajas, ahí le podemos pasar los informes, hay 3 informes de 3 giras que se han ejecutado en los últimos periodos, obviamente después del 2022, 2023, en donde algunos directores, por ejemplo, dicen, bueno, en algunos lugares no están, digamos, en un lugar apto para ser guardados, para ser resguardados, están apilados. En otros lugares, pues el lugar sí es apto, todo depende, ¿verdad?, del centro educativo. Los mismos directores a veces dicen que ellos sufren de pensar en la responsabilidad de resguardo que tienen de esos equipos, porque una vez que llega al centro educativo, la SUTEL ya cumplió, ¿verdad? Aquí lo que no se cumple es el uso eficiente de ese equipo que FONATEL proveyó. Pero si uno fuera muy frío, uno podría decir, ya SUTEL cumplió. Aquí, pero de eso no se trata de lograr que ese equipamiento que hemos provisto con recursos de FONATEL sea aprovechado al máximo. ¿Qué es Pero lo que sucede? Perdón, doña Cintia, en este sentido, tomando en consideración que son recursos públicos y que la SUTEL cumplió con la dotación de los equipos, la SUTEL no puede ejercer, digamos, como llamarle la atención de una forma más severa al Ministerio de Educación, porque, digamos, es un montón de recursos económicos los que se invirtieron y esa cantidad importante de equipos por un lado, y también el mismo MEP ha dicho de que no ha podido llegarle a todos los estudiantes, ya sea por falta de internet o por diferentes razones, pero ahí están los equipos. Sí, nosotros hemos llamado la atención con N cantidad de oficios a las autoridades respectivas, emitimos incluso un informe al MEP, denunciamos esto ante la Contraloría General de la República, etcétera, ¿verdad? Porque, como usted bien lo dice, es el uso de fondos públicos. Y si bien la responsabilidad de SUTEL llega hasta el momento en que se hace la entrega, según el instrumento y el ejecutor, el dueño, digamos, de la política pública, hay una responsabilidad país que va mucho más allá. Y esa responsabilidad tiene que ver con el hecho de que estos equipos estaban destinados sobre todo, y las intervenciones de FONATEL son sobre todo destinadas a aquellas áreas fuera de la GAM, en donde se concentra pobreza, en donde se concentra la brecha digital. Y solo para poner ejemplos, por ejemplo, mientras que en la GAM el 85% de los estudiantes tienen, y estos son datos del índice de competitividad cantonal, el 85% tienen internet en la GAM. Fuera de la GAM, solo el 53% de los estudiantes tienen internet. En la GAM, el 41% de los hogares tienen computadoras, pero fuera de la GAM, más o menos solo el 20%. En la GAM, la banda ancha educativa, que es más o menos de 15 megabytes, es del 64%, o el 64% de los hogares tienen acceso a esto, y fuera de la GAM es el 27%. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho no solamente la entrega de equipamiento, sino ese otro eje importante que es la red educativa. Y en la red educativa hablamos de conectar
en una forma completa y amplia centros educativos que tengan acceso no solamente o que les llegue el internet, por decirlo así, a su centro educativo, sino que se desarrolle y se construye una red Wi-Fi que llega a las aulas, a los laboratorios de cómputo, etcétera, donde se van a desarrollar clases de esto, que utilizan la tecnología. Y aunque hemos conectado ya 682 centros educativos, la meta que quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027 para la red educativa, en donde también hay que tomar en cuenta que solo está el eje de Fonatel en esa meta, no está el eje MEP, ¿verdad? En esa meta tampoco se ha podido avanzar. ¿Por qué? Porque la información no nos llega. Y esa información o nos llega incompleta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esa información? O que es de baja calidad o está incompleta. Por ejemplo, se recibieron, y esto tiene desde el 2022 que fue sacado el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027, de estarse también de una forma reiterada insistiendo por parte de SUTEL en que necesitamos esa información para conectar a los centros educativos. ¿Y qué es la información? Saber cuáles son los centros educativos, saber a dónde se ubican, saber la matriculación. ¿Por qué? Porque dependiendo de la matriculación que exista, está definido por el MEP el ancho de banda que haya que abastecérsele, ¿verdad? Nosotros queremos ampliar, o la idea es ampliar, creo que son 1.300 centros educativos, y ahorita solo hemos cubierto 682 bajo el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones anterior. Nos llega la información y entonces tenemos centros educativos o que ya tenían el servicio, o que más bien el servicio se baja, se dice, es un servicio, qué sé yo, que pase de 75 a 50 megas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero por qué? ¿Verdad? Si ya, ¿por qué vamos a degradar un servicio que ya, digamos, se está proveyendo? Son centros educativos que sabemos nosotros por la información que nos ha dado el mismo MEP, que tienen órdenes sanitarias, entonces no pueden ser intervenidos, o son centros educativos que funcionan en locales prestados, lo cual significa que si ahí se mete medio 5, ese medio 5 se va a perder en el momento en que el centro educativo se traslade. Y no se tiene claridad tampoco de cuándo va a suceder eso, porque la información no es amplia. En esto último al menos yo sí puedo reconocer que hemos avanzado, pero después de ¿cuántos meses? Ya son 12, como 19 meses, de formulado el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, pero en los últimos meses, después de esa insistencia de SUTEL, hemos logrado tener una mayor receptividad por parte del MEP, del viceministro don Leonardo, y ya, digamos, hay un mayor consenso y una limpieza de esa base de datos que nos suministraron más o menos en febrero, si no me equivoco, de este año, y que nosotros devolvimos con una serie de observaciones. Y bueno, ya estamos avanzando a poder definir el plan de acción que tiene que ser firmado por el MEP y por nosotros, para poder entonces sacar un cartel para que se licite la conexión de esos centros educativos. Pero ya ahora sí, centros educativos por lo menos en el papel bien identificados. ¿Qué sigue después? Una vez que ya se va al campo sobre esa meta, pues habrá centros educativos que tal vez les falta algo, o que no estaba mapeado que había algo, pero es importante decir, y hay que reconocer que hay un avance en los últimos meses, digamos, y que hemos logrado generar esos oídos abiertos en el MEP para avanzar. Pero ciertamente se requiere más que la conexión de los centros educativos, se requiere definir por parte del MEP
qué hacer con este equipo con el que ya se cuenta para tener un uso pedagógico provechoso. Y reitero, no es SUTEL el dueño de esa capa o el que atiende esa capa del problema, ¿verdad? Son las autoridades relacionadas con el tema educativo. Pero nosotros tenemos que insistir en que esa capa, digamos, de uso pedagógico, etcétera, se logre concretar. Y por parte de nosotros, pues, ansiosísimos de que ya se finiquiten los últimos pasos para tener esa lista de centros educativos y salir con el cartel y llegar al campo, ¿verdad? Ya con soluciones para reducir esa brecha en lo educativo. Doña Cintia, por lo que usted me dice, en este tema de la conectividad por este año, pareciera que no se podría concretar. Quedaría entonces para el próximo curso lectivo. Yo pienso que, bueno, la velocidad va a ser, si es como en los últimos días, yo diría que muy pronto firmamos el plan de acción, pero a partir de allí empieza un proceso de formulación de cartel. Después viene el sacar la licitación en sí, que no haya recursos o que los que hayan se puedan atender muy rápidamente. Y en eso, digamos, el pueblo costarricense puede estar tranquilo de que la SUTEL hará su mejor esfuerzo, como siempre, para que los plazos que están del lado de la SUTEL sean lo más reducidos posibles. Como le decimos nosotros, realmente estamos ansiosos de tener esa última información, de tener ese plan de acción formulado y sobre todo también de ir, que en esto de la red educativa hemos logrado eco con nuestras palabras, pero lograr también el eco en el tema de buscar una solución al uso de esos equipamientos. Y por eso, muy responsablemente, hemos hecho giras y le podemos proveer los informes correspondientes para que usted pueda ver y constatar lo que se ha identificado. No, sí, más bien eso es lo que le iba a pedir, doña Cintia. Y doña Cintia, usted me decía al principio de que debido a que el MEP en su momento les habían dicho que frenen la entrega de equipos, tenían que ser en los almacenes fiscales. ¿Cuánto fue la inversión adicional que tuvo que incurrir la SUTEL a través de Fonatel para esto? Y no sé también, la idea del plan era que cada estudiante, como lo decía usted, se llevara los equipos para que se diera un mayor aprovechamiento de estos. ¿Le estarían solicitando al MEP que eso se cumpla o ya eso queda a criterio del ministerio? Voy a empezar por el final. ¿Eso ya queda a criterio o es una definición de política pública? Nosotros como ejecutores no podemos definir la política pública. Hemos insistido, digamos, en la importancia de ese efecto multiplicador y la oportunidad que se pierde con el hecho de que los niños no se lleven el equipo, pero ya es un tema de política pública en el cual, digamos, nosotros no tenemos injerencia directa, sí podemos reiterar nuestra preocupación. Y en cuanto tal vez al costo de los almacenes fiscales, tal vez sí le quedo debiendo el dato. Lo que sí le puedo decir es que el 100% de los equipos todos fueron entregados.